vamos a tener el gusto de escuchar hablar sobre el sistema de justicia y sobre la acción judicial en la efectivización de los derechos laborales a Sergio Palazzo, a Natalia Salvo y a Héctor Recalde. Le voy a... Tengo el honor de cederle la palabra a Sergio Palazzo, que es el secretario general de la Asociación Bancaria y es diputado nacional por la provincia de Buenos Aires. Bueno, muchísimas gracias a todas y a todos. En realidad yo vine a ser de telonero del Rolling Stone que ya llega, de Héctor. Un gusto estar con ustedes una vez más, no es la primera vez. Siempre honrado y agradecido de la generosidad que tienen para invitarme. Por supuesto, mi agradecimiento a la agrupación de abogados laboralistas 7 de julio y en ellos a Natalia y a mi querido amigo Gustavo Ciampa que me cursó la invitación. Lo segundo es felicitarlos por la iniciativa de buscar siempre espacios de debate y reflexión que tiene la agrupación. No es la primera vez que me toca venir o estar de ese lado o haber actuado a veces de un panelista más, y en tiempos en donde algunos sectores de la oposición política al frente de todos y particularmente alentada desde los medios hegemónicos de comunicación se pretende poner en tela de juicio los derechos de los trabajadores y particularmente el modelo sindical argentino y los beneficios que derrama sobre toda la clase trabajadora, que una agrupación de abogados laboralistas como ustedes ponga en debate cada situación, que ponga en modo de reflexión y análisis las situaciones que se viven no solo en el derecho laboral, sino en el contexto en el que se da, de la situación del país y del poder. A mí me parece no menos que felicitarlos por esta iniciativa. Lo tercero, por supuesto que me sumo al saludo para que tengan un buen día del abogado laboralista todas ustedes y todos ustedes. Y por supuesto me sumo a los homenajes que se efectúan en este día por la conmemoración de todos aquellos compañeros y compañeras que en la noche de las corbatas fueron detenidos, secuestrados y desaparecidos a mano de una dictadura militar sangrienta. Y en ello, por supuesto, una especial mención a Norberto Centeno, quien fuera claramente para nosotros todos los trabajadores autor de lo que hoy sería la Ley de Contrato de Trabajo y por supuesto también la Ley de Asociaciones Profesionales en su intervención con todo lo que significa para el modelo sindical argentino. A Norberto Centeno y a las compañeras y compañeros que fueron objeto de persecución, de tortura y de desaparición forzada de personas por parte de la dictadura militar, no se las eligió al azar, se las eligió puntualmente, porque eran todos aquellos y aquellas que decidían, sobre la base del concepto de la educación y la dignidad del trabajo, darle la libertad a las personas. No hay mayor libertad que tener educación y que tener trabajo digno. Eso genera, francamente, un estado de libertad en los seres humanos que difícilmente pueda ser avasallado luego por los poderosos. Por eso la desaparición de ellos en un día como hoy nos tiene que fortalecer para continuar su lucha, para continuar su legado y por supuesto también para mejorar todo aquello que ellos nos pusieron como base en materia del derecho laboral. La invitación al debate del sistema de justicia y la acción sindical en la efectivización de los derechos laborales es algo que va de la mano, son dos caminos absolutamente paralelos. Es decir, nosotros necesitamos del servicio de justicia que brindan los profesionales en materia laboral, en aquellos casos que defienden a los trabajadores y que son abogados de organizaciones sindicales, para que luego de la acción sindical que nosotros ejercemos podamos generar el marco normativo, ya sea a través de un acuerdo en el Ministerio de Trabajo o ya sea en la defensa de los intereses profesionales en caso de que haya un nivel de litigiosidad con las empresas. La creo inescindible una cuestión de la otra, el servicio de justicia con
la acción sindical. Más en tiempos en donde precisamente se busca denostar la acción sindical por un lado a través de la persecución a los dirigentes sindicales y la acción de justicia que nos brindan ustedes, las y los abogados, a los trabajadores. ¿Cómo lo hace el poder? Lo hace a través de buscar el desprestigio de ambas. Por un lado de la organización, por otro lado de los abogados. Yo recuerdo, y bueno, seguramente aprovecho para hacerlo mientras llega nuestro Mick Jagger, aprovecho para recordar, homenajear y dejar siempre viva la llama de este gran abogado que es Héctor Recalde y que en su función como legislador ha hecho tanto por el derecho laboral y por los trabajadores en la Argentina. Cuando sufre ataques como recién mencionaba la compañera que nos presentaba, aquel famoso ataque artero de Mauricio Macri en una conferencia de prensa, sindicándolo con nombre y apellido y hablando de la mafia, de la acción judicial o de los abogados laborales de la industria del juicio, como él la denominó, y la personificaba en Héctor varias cosas. Ahora se olvidó una cosa de decir Macri ese día, que resulta ser que confunde derechos con comportamientos mafiosos. Es decir, lo que defiende Héctor y cada uno de ustedes son derechos de los trabajadores. Y él tiene esa tendencia a confundir que cuando hay un derecho, hay una actitud mafiosa detrás. Nosotros entendemos algo absolutamente distinto. Nosotros entendemos por actitud mafiosa lo que quisieron hacer con Héctor, de pagarle una coima por el levantar los tickets canasta, que eran una aberración en la Argentina. Y sin embargo Héctor, con su equipo de trabajo, le dijo no a la coima, le dijo sí a los derechos de los trabajadores. Sin embargo, eso parece que no estaba en la agenda del día de la conferencia de prensa. Hace poquitos días, y retomando lo que decía el doctor recién cuando hablaba de que decía festejemos hoy y pongámonos a trabajar inmediatamente, porque el peligro acecha. Y el peligro está hoy, latente, cuando yo veo en el Parlamento una serie de proyectos que se empiezan a enviar vinculados a la transformación del modelo sindical o vinculado a la quita de derechos. Miren, hay algo que se presentó hace poquito que los muestra como son, ¿no? Que es el pedido de un grupo encabezado por gente del PRO, el pedido de la quita de personería gremial en el Parlamento. Primero hay abogados, ahí saben que el Parlamento no da ni quita personerías gremiales. Es un tiroteo al aire, fuego de artificio, porque queda bien con un sector derechoso de la sociedad, y que pedía la personería gremial del sindicato de camioneros. Miren, cada uno de nosotros puede estar en acuerdo o en desacuerdo con un dirigente gremial. Le pueden parecer bien o mal sus prácticas. Le pueden parecer legales o ilegales, y si son ilegales están en la obligación de denunciarlos. Lo que no pueden hacer es pedirle la personería gremial a un sindicato, porque eso los muestra como son. No van por el dirigente. Lo que quieren es limitar o eliminar la capacidad de organización de los trabajadores a través de su organización sindical para defender sus derechos. Entonces, si son tan audaces como para plantear algo en la más absoluta ilegalidad, porque el Parlamento no quita personerías gremiales ni las da, imagínense lo que van a hacer una vez desarmadas las estructuras colectivas y de defensa de organización que tienen los trabajadores cuando sean presa fácil en la individualidad de la meritocracia que le van a querer imponer para defender sus propios derechos. Y por otro lado, está esto de que los medios de comunicación y los actores de poder tienen una firme posición en destruir todo lo que signifiquen derechos de los trabajadores a través de sus organizaciones o de los abogados que los representan. Volviendo al mismo personaje nefasto que gobernó la Argentina 4 años, hace un par de semanas lo escuchaba en el programa de Joaquín Morales Solá, de vuelta a hablar de prácticas mafiosas. Y empezó, ustedes han visto que Morales Solá le hace bien de telonero. Yo se lo podría hacer a Recalde y me siento orgulloso, pero Morales Solá se lo hace bien a Macri, ¿no? Entonces le decía a Mauricio, ¿y cómo se cambia esto? Y Mauricio decía, bueno, hay que terminar con las prácticas mafiosas de los abogados laboralistas, de la política. No se da cuenta y mete los empresarios, creo que fue un acto fallido pensando en su familia. Y dice,
de los dirigentes sindicales, claro, se dan cuenta que se habían metido ellos mismos en la bolsa y obviamente, como buen telonero, le dice, Mauricio, los sindicalistas también. Entonces Mauricio lo ataca a Moyano, habla del caso de San Nicolás, lo ataca el compañero Viró porque dice que atentó contra los low cost y luego me invoca a mí diciendo las conductas mafiosas del secretario de la bancaria, que le dice, fíjese, Joaquín, que han creado una dinastía porque ahora los trabajadores del Banco Central que fallecen sus hijos pueden ingresar al banco. Bueno, de vuelta, volvemos a confundir derechos con privilegios y con actitudes mafiosas. Obviamente que la intencionalidad política que tenía es subirnos arriba a un escenario porque es fácil pegarle a lo que ellos han instalado como industria del juicio en el caso de los abogados o en el caso nuestro como una mafia sindical. Yo la única respuesta que tengo a esto, que seguramente sería la misma que da Héctor o cualquiera de ustedes cuando los ponen en ese lugar indeseado y que no corresponde, es que en mi caso tengo que administrar un sindicato y una obra social que tiene ingresos varias veces millonarios en el transcurso del año y no tengo una sola causa penal. Él tiene 69, en todo caso que él explique qué son comportamientos mafiosos. Nosotros vamos por otra vía que no es precisamente esa, ¿no? ¿Por qué tiene que ser inescindible esa acción que tenemos que llevar adelante? Porque nosotros tenemos que, en este tiempo político, tener una contraofensiva, no quedarnos a la defensiva solamente en contestarle que no somos mafiosos, que ustedes no están en la industria del juicio, que nosotros no tenemos prácticas mafiosas, que se deje confundir derechos con privilegios y todas esas cuestiones, sino que tenemos que ir a instalarle una agenda proactiva de derechos. Porque hay una gama de nuevos derechos que hay que discutir y que se necesita de esa actitud inescindible que tiene que tener la acción sindical y el servicio de justicia. Hoy hemos podido en el Parlamento argentino traducir en una ley, que aún siendo insuficiente es una ley ejemplo en el mundo, las nuevas actividades que surgen con el teletrabajo que se potenciaron a partir de la pandemia. Creo que hay que trabajarlo más a esto y hay que buscar a través de la negociación colectiva o de incrementar los beneficios que la ley prevé, en dar una discusión mucho más amplia de lo que significa esto. Porque está ausente de esa ley, por ejemplo, el impacto en la salud que tiene el teletrabajo, el home office. Hay que discutir en este tiempo nuevos derechos que están vinculados al ambiente y hay que discutir nuevos derechos que están vinculados a la salud, producto de este impacto tecnológico, que en la industria tiene que ver con la robótica, que en los servicios tiene que ver con las aplicaciones y con la degradación de la relación laboral que genera la robótica en la industria o las aplicaciones en los servicios, como el caso de las aplicaciones de Rappi, de Mercado Pago, de todas estas cuestiones, ¿no? Lo digo porque ahí sí nosotros necesitamos el concurso profesional de cada uno de ustedes para que nos ayuden, y nosotros de la acción sindical, para que todos esos trabajadores tengan derechos. Algunos de ellos ni siquiera tienen una RT. Fíjense las aplicaciones de los chicos que andan en bicicleta, es casi inhumano lo que le hacen hacer en bicicleta por la calle. Y lo primero que le preguntan cuando lo atropella un auto, si el pedido está bien y si llega o no llega, y no le preguntan si tiene un médico que lo asista o no. Entonces tenemos que, ante estas nuevas modalidades de trabajo, generar esa simbiosis entre el servicio de justicia y la acción sindical. Hay que discutir la jornada de trabajo en la Argentina. No soy yo quien tenga que venir a explicar en este ámbito, porque es bien sabido por ustedes que la primera revolución industrial, entre otras cosas, lo que hizo fue repartir de un modo distinto la jornada de trabajo, porque el impacto de esa tecnología tenía una disminución en el servicio de producción y se iba a necesitar menos gente. Bueno, hay que discutirla con el mismo salario, la disminución de la jornada de trabajo. Ahí Gustavo me está ayudando mucho para que podamos elaborar un nuevo esquema ante esta cuarta revolución, que es la tecnológica, para que una de las salidas para preservar el empleo sea la disminución de la jornada de trabajo. Porque el impacto de la tecnología, y esto lo ato a las leyes que hay que discutir y a esta vinculada también o accesoria, que sería la disminución de la jornada de trabajo, ha mejorado el nivel de productividad por trabajador en cada una de las actividades. Pero ese nivel de productividad
no tuvo el derrame que dicen los neoliberales que tiene cuando el vaso se llena. Yo siempre doy el ejemplo de lo que pasa en mi sector, el financiero. Los trabajadores bancarios administrábamos hace 15 años 368 cuentas entre depósito y crédito por trabajador. En la actualidad administramos 1.168 cuentas cada trabajador. Quiere decir que se formó como un ángulo de 45 grados, ¿no? En donde salarios quedaron constantes, nosotros hemos hecho buenas paritarias, ahí llegó nuestro Mick Jagger, el Rolling Stone, y entra corriendo. Es un fenómeno. Menos mal que llegaste, te estoy haciendo el telonero, ya me faltaban temas, mirá. Bueno, decía, nosotros manteniendo salarios constantes y trabajadores constantes en un nivel, la productividad creció y no hubo derrame. Debería haber habido o más puestos de trabajo porque se disminuyó la jornada o mayores salarios por encima de la inflación. Bueno, ellos quieren utilizar este tema de la tecnología para que el ángulo sea de 90, quitándonos derechos, a partir de decir, bueno, este avance tecnológico tiene un impacto en el empleo, entonces si no ceden en los reclamos sindicales o en los derechos que tienen, nosotros hacemos el mismo trabajo con menos gente. Bueno, esta es la discusión que nosotros tenemos que dar cuando hablamos de la jornada de trabajo. En ese sentido, en esa doble función que me toca ejercer como dirigente sindical y honroso diputado nacional del Frente de Todos, hemos trabajado con Gustavo reavivando algunos proyectos que había dejado Héctor, más otros más. 14 proyectos hemos presentado en materia de legislación laboral que tiende precisamente a recuperar muchos de ellos que tenían que ver con aquel reglamento, código o ley de trabajo de Centeno, algunos de ellos. Entonces, porque entendemos que la dictadura militar cercenó muchísimos derechos. Hay un repaso, después obviamente Gustavo lo puede ampliar profesionalmente cuando le toque hablar. Nosotros estamos hablando, hemos presentado en materia de prescripción de créditos laborales, entendemos insuficiente 2 años cuando el derecho civil prevé 5 y hasta 10 en el caso de las ART. Hemos planteado el tema de tercerización o subcontrataciones, que cuando es en el mismo edificio tiene que tener el convenio de aplicación de la actividad que corresponde. Con relación a los grupos económicos hemos propuesto derogar la reforma de la dictadura cívico-militar en el aspecto de los grupos económicos que se hicieron y contra los trabajadores, y restablecer la responsabilidad solidaria de todas las empresas. Hemos presentado otro proyecto de régimen disciplinario laboral para que se incorpore a los sindicatos dentro de la defensa de los trabajadores que tengan un derecho a una defensa justa dentro de lo que son los sumarios. Hemos planteado temas en materia discriminatoria, hemos planteado sanciones por falta de registro o registro deficiente de la relación laboral, hemos planteado protección de testigos en juicios laborales, hemos planteado el tema de la sustitución del preaviso para que sea computado como parte de la antigüedad cuando hay sustitución del preaviso por el pago. Hemos planteado la invariabilidad de la imputación del pago, es decir, que no puede graciosamente la empresa determinar a qué rubro imputa o no imputa un pago, porque en el fondo, y ya para ir cerrando, nosotros tenemos que tener agenda propia. Nosotros no tenemos que ir detrás de la agenda del poder hegemónico de los medios, ni del establishment económico de la Argentina, ni de la derecha en materia política. Nosotros tenemos que tener una agenda proactiva y militarla y trabajarla, porque si no nos vamos a quedar solamente en un aspecto defensivo y es cuanto menos nos sacan y acreditaríamos la teoría Bullrich que le tiramos 10 temas y 2 o 3 pasan. No, que tiren 10 temas y nosotros tiramos 20. En una de esas los 2 o 3 que pasan son los nuestros, no los de ellos, ¿no? Así que yo en ese sentido quiero decirle que soy consciente de la realidad política de la Argentina y que independientemente del resultado electoral, que espero que nosotros revirtamos ese clima social que hoy no nos favorece del todo, creo que para que el clima social nos vuelva a favorecer, nosotros tenemos que volver a nuestro origen y a nuestro contrato electoral. El Frente de Todos fue una expresión política que tuvo como sujeto político destinatario precisamente los que menos tenían, los más golpeados por la crisis del neoliberalismo. Y quizás no hemos llegado eficientemente a todos esos sectores durante estos 2 años de gobierno.
Y se llega con políticas inclusivas, se llega con más derechos, se llega con más economía al bolsillo de los y los trabajadores y se llega con trabajo a los que no tienen empleo. Y creo que esto nos va a dar una posibilidad. Lo que sí tengo no temor, porque no le tengo temor, pero sí mi precaución es saber que el próximo Parlamento va a estar bastante derechizado en la Argentina, porque la irrupción de Milei, más Juntos por el Cambio, más Expert, va a generar un amplio abanico de legisladores de derecha en la Argentina que pueden ir por los derechos de los trabajadores. Ya han amagado en diversas oportunidades, ya hay varios diputados que han presentado proyectos, Tetaz por un lado, Lustó por otro. A ver, los dos son radicales, yo también. Habría que recordarle que Crisólogo Larralde fue el creador del artículo 14 bis que consagraba derechos a los trabajadores. Parece que ese capítulo de la historia del radicalismo se lo olvidaron. Lo que digo es que esa agenda proactiva y de generación de derechos hay que militarla. Y cuando las leyes no salen o se demoran, hay que militarlas en la calle. Como dirigente sindical lo entiendo así. Y nosotros con ustedes hemos estado varias veces en la calle, o defendiendo la institucionalidad de la justicia cuando ha sido atacada, defendiendo a los profesionales que nos defienden, que son ustedes, y ustedes acompañándonos en cada lucha sindical de reclamo y reivindicación. Yo termino recordando ese gran escritor que era Galeano, que decía que para un capitán el mar es su domicilio. Para nosotros los luchadores, sean profesionales o sean trabajadores, la calle es nuestro domicilio. Entonces pondremos como norte la dignidad y siempre siendo custodio de los sueños y los derechos de los trabajadores. Muchas gracias.